Como siempre les digo, pueden activar sus micrófonos para participar en la clase, bien sea preguntando o participando, digamos, respondiendo las preguntas que se hagan. Y también pueden hacerlo a través del chat. No tengo ningún problema con eso. Vamos a ver acá. Ok. El objetivo de esta clase, chicos, es aplicar el concepto de homotesia. Antes de explicarle lo que es una homotesia, yo quisiera, preparándonos para el aprendizaje, resolver este primer ejercicio que está acá. Vamos a leerlo y quiero que ustedes me digan cómo lo harían. A ver, si un rectángulo de lados 4 centímetros y 3 centímetros, se le aplica un cambio de tamaño, triplicando todos sus lados, ¿cómo cambia el perímetro y el área del rectángulo? ¿Quién me dice cómo puedo resolver yo ese ejercicio? Ahí es obvio cuál es el rectángulo pequeño y cuál es el rectángulo grande. Pero la pregunta es cuáles son sus medidas y cuál es su perímetro y cuál es su área de cada uno de ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? A ver. Nos dan una información que hay que considerar ahí, que es que nos dicen que el cambio que se aplica es que se triplican todos sus lados. Entonces, ¿con Habría qué vamos? que multiplicar, Dale, disculpe, profe, habría que multiplicar los lados del triángulo, o sea, del triángulo, perdón, del rectángulo pequeño, o sea, 4 cm y 3 cm por 3. Correcto, ok, eso podríamos hacerlo. Se supone que el lado más largo vale 4 centímetros y el lado más corto vale 3 centímetros. Si lo multiplico por 3, ¿cuáles serían las nuevas medidas? 12 centímetros y 9 centímetros. Ok. ¿Y ahora qué hago? Este mide 12 centímetros y este mide 9 centímetros. ¿Y ahora qué hago con estos datos? Dice cómo cambia el perímetro y el área. Supondré que hay que sacar el perímetro del rectángulo final. Claro, cuando me preguntan cómo cambia, yo tengo que sacar los dos perímetros, ¿ok? Porque ahí es cuando yo identifico cómo es el cambio. O sea, para yo poder decir cuál es el cambio, tengo que comparar los dos perímetros, ¿ya? ¿Cómo saco yo el perímetro de un rectángulo? Vamos a hacer el del pequeño primero. Pasa por altura. Perímetro. No, se ¿O no? suman todos sus lados. Ajá, Ah, la sí. suma de todos sus lados. Entonces, ¿cuánto da el perímetro de este rectángulo pequeño? 14 ¿Por qué centímetros. 14? Porque es 4 más 3 más 4 más 3. Ok. 4 más 3 son 7 y obviamente los otros dos lados son iguales a estos dos. O sea, este, digamos, correspondiente vale también 4 centímetros. Este también vale 3 centímetros. Entonces, la suma de estos cuatro lados es 14 centímetros. Hay una fórmula del perímetro del rectángulo que se puede escribir de esta manera. 2 veces la base más 2 veces la altura. Ese es el perímetro. Entonces yo puedo ahí multiplicar 2 por 4 son 8 y 2 por 3 son 6. Y 8 más 6 son 14 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos el perímetro de este rectángulo pequeño. Ahora, ¿cómo hago el perímetro del rectángulo grande? Lo mismo. Lo mismo, pero con estas nuevas medidas. ¿Cuánto mide el perímetro total? Vamos a hacerlo por partes. A ver, si es 2 veces la base más 2 veces la altura, ¿cuál es el doble de la base? ¿O cuánto es la base? Ajá, vamos a ver, ¿cuánto es la base de este nuevo rectángulo?
12 por 1. 12, exactamente. 12 por 2 sería 24 centímetros. Y el doble de la altura, ¿cuál sería? 18. 18 centímetros. Muy bien, Mayra. Excelente. Y si yo sumo 24 más 18, ¿cuánto me da? 42. 70. ¿Cuánto? 42. Ah, ok. 42. Muy bien. 42 centímetros. Les pregunto, chicos, ¿cómo puedo decir yo que fue el cambio del perímetro en este rectángulo? No entiendo la pregunta. Puedo decir que es el doble, Aumentó. puedo decir que es el Aumentó. triple, puedo decir que es 5 veces el perímetro del original. ¿Qué puedo decir? Alguien por ahí dijo que había aumentado. Aumentó, ok. El triple. Se triplicó. Ok, aumentó a el triple del perímetro original, ok, o lo que es lo mismo, se triplicó, ¿ya? Esa es una forma de decir cómo fue el cambio de estos dos perímetros. Ahora vamos a comparar las áreas, chicos. ¿Cómo calculo yo el área de un rectángulo? ¿Alguien lo dijo? No escuché bien. Área de un Base por altura. Eso, base por altura. En este caso, de este rectángulo pequeño, ¿cuál sería el área? 12. 12, ¿qué? ¿Serán centímetros? 12 centímetros al cuadrado. Eso, ahora sí, centímetros cuadrados. Muy bien, chicos. Y si yo busco ahora el área de este rectángulo grande, ¿cuánto sería? 108. 108. Si multiplicamos 9 por Centímetros 12, cuadrados. y es 108, pues 9 por 2 es 18. 8 llevo una, 9 por 1, 9, y una que llevo, 10. Ahí está. 108 centímetros cuadrados. Y ahora les pregunto, chicos, ¿el área también se triplicó? No. No se triplicó. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Qué número tengo que multiplicarle yo al área original para obtener el área del rectángulo más grande? Eh, 12 por 9, ¿no, profe? 12 por 9, Exactamente. 108. 12 por 9. Fíjense que casualmente aquí esa fue la operación que hicimos. O sea, nosotros multiplicamos el 12 centímetros por 9 para obtener el 108 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que cuando ustedes calculan el área de un rectángulo al que se le cambió el tamaño, no cambia por la razón. Es decir, si yo tripliqué cada uno de sus lados, el área cambia es por esa razón al cuadrado. O sea, es decir, 3 al cuadrado multiplicado por el área original, que era 12 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esta operación, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 12 es 108 centímetros cuadrados. Entonces, tengan cuidado con estas preguntas, chicos, porque es normal, de hecho, sale mucho en las pruebas de transición esta pregunta, y es normal que a uno le digan, si triplico en la medida de los lados, entonces el área también es el triple. Y no es así, ¿ok? El área no es el triple, sino el área cambia es por el cuadrado de ese número por el que lo estamos multiplicando. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda aquí? No, profe. No, profe. Entonces, profe, si yo, por ejemplo, cuadriplicara el lado de el lado de este rectángulo, por ejemplo, tendría que multiplicar el área inicial por 4 elevado a 2. Exactamente, exactamente. ¿Ok? Y esa es una buena pregunta para los chicos. Si yo cuatriplico, o cuadruplico, mejor dicho, cuadruplico
los lados de cualquier figura, ¿ok? No solamente un rectángulo, puede ser cualquier figura. Cuadruplico el área, perdón, los lados de cualquier figura. ¿Por qué número multiplico el perímetro? ¿Quién me responde? ¿Cómo es la pregunta, profe? Si yo cuadruplico los lados de cualquier figura, el perímetro, ¿cómo cambia? ¿Por qué número tengo que multiplicarlo? Por 4. Por 4. ¿Y el área va a ser por qué número? ¿Va a ser multiplicada por qué número? El área. Por 4 elevado a 2. 4 elevado a 2. Ajá. Y si yo en vez de cuadruplicarlo, lo duplico, solamente multiplico por 2. ¿El perímetro por cuál lo multiplico? Por 2. Por 2. ¿Y el área? ¿Por qué número lo multiplico? 2 al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Ok, ya está claro. Creo que está claro. Eso, muy bien, chicos. Y eso es importante, como les digo, esa pregunta la he visto mucho en tipos de prueba PSU. Entonces, para que la tengan ahí presente por ahí. Vamos a ver entonces, esto que estamos haciendo aquí ya es como una introducción al concepto de homotecia. Ahora sí, les voy a decir cuál es el concepto formal de homotecia. Ahí están viendo unas figuras que a lo mejor la pueden ver un poco complicadas, pero yo estoy seguro que la van a entender. La homotecia es un cambio de tamaño o posición que se le puede aplicar a una figura sin cambiar su forma, ¿ok? Es importante esto. La figura o la forma de la figura nunca cambia. Lo único que cambia es el tamaño o la posición, ¿ya? Y además, para poder aplicar la homotecia, yo necesito un punto que se llama centro de homotecia y una razón que indica en qué medida cambia el tamaño de la figura y la dirección de los trazos, ¿ok? Es decir, para yo aplicar la homotecia necesito una figura original, que en este dibujo mi figura original es el triángulo ABC. Esa es mi figura original. Tengo un centro de homotecia que en este dibujo se llama O. Y además tengo una razón de homotecia que para este dibujo en general se llama K. Vamos a suponer que en este caso, que es lo que aparece aquí en el dibujo, la K vale 2. ¿Ok? Si la K vale 2, ¿qué significa esa K, chicos? ¿Qué significa la K? ¿Qué me indica esa razón de homotecia? Recuerden, chiquillos, que habíamos visto este contenido y esta razón tenía relación con una proporción, ya era como una proporción. ¿Se acuerdan más o menos qué significaba esta razón de homotecia? ¿Qué cosas nos indicaba? No. En realidad no estoy muy seguro, pero depende de la razón cómo va a quedar la figura. En ese caso, una razón positiva, la figura resultante va a ser más grande, con una negativa va a ser como... Si es que sería... Te dejé de escuchar, Javier. Lo dice ahí. Era el Diego. Ah, Diego, perdón. Diego, te dejé de escuchar, Diego. Eso, básicamente. Pero Solo ahí es como tienes lo la básico, idea, tienes la idea. Algunos errorcitos, pero vas muy bien, Diego. Va súper bien. Cuando el número es positivo, ¿ok? Y además es mayor que 1, en este caso, cuando yo digo que K vale 2, ¿ok? Si K vale 2, quiere decir que las medidas de los lados
de esa figura se van a duplicar. Es decir, todos los lados se van a multiplicar por 2. Entendámoslo así. Si yo les digo que K vale 3, todos los lados se van a triplicar. Y así sucesivamente, como lo dijimos temprano con el rectángulo que hicimos en el primer ejercicio. Entonces, yo voy a entender en este primer ejemplo que la razón de homotecia es 2. Entonces quiere decir que todas las distancias se van a duplicar. Entonces, digamos, la distancia que hay desde el centro O hasta la C, si yo la multiplico por 2, es la distancia que hay desde O hasta C'. ¿Ok? Fíjense que el C' es el punto que corresponde con la C, pero que ya ha sido desplazado. ¿Ok? Siempre van a estar todos en una misma recta. ¿Ok? El centro, el punto C y el C' van a estar siempre en la misma recta. Si yo veo lo mismo con la A, entonces yo digo que la distancia que hay de O a A, si yo la multiplico por 2, va a ser la distancia que hay desde O hasta A', que es el punto que le corresponde ahí. Y lo mismo pasa con la B. ¿Ok? Aquí va a estar el punto B'. Si yo veo el triángulo A', B', C', este triángulo, si la razón es 2, quiere decir que este triángulo, las medidas de sus lados son el doble de las medidas del lado del triángulo original. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Fíjese que para calcular esa razón de homotecia, la forma de calcularlo es digamos, comparando esas distancias a lo que están en esos puntos. ¿Ok? En este caso, lo que hacen es dividir la distancia que hay desde O hasta A', dividido entre la distancia que hay desde O hasta A. ¿Bien? Y esa razón siempre tiene que ser la misma para todos los puntos que tenga la figura. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago con la A, o lo hago con la B, o lo hago con la C, siempre la razón me tiene que dar la misma. ¿Ya? Entonces, Eso, justamente es eso lo que nos permite mantener que la figura continúe con su forma, ¿ya? Porque es proporcional, ¿ya? Si de A a B mide, no sé, mide 9, de A' a B' tiene que medir el doble, ¿ya? Y así tanto con todas las otras, con todos los otros lados de la figura, ¿ya? Profe, ahora bien, no sé si recuerdan cómo identificar la figura original y la figura, y la figura homotética. ¿Recuerdan eso, chiquillas, chiquillos? Por ejemplo, en esta figura que el profe estaba trabajando de los triángulos rojos, ¿cuál sería la figura original y cuál sería la figura homotética? La figura que sufrió este cambio de tamaño. La figura original sería la que no tiene, por ejemplo, la A', esa no sería, sería la A original. Bien, el triángulo ABC va a ser el original y el triángulo que tenga esas como comitas arriba, A', B', C' sería la figura homotética. exactamente, muy bien. Y es importante eso, chicos, porque si ustedes cambian esa figura original con la figura homotética, van a complicar todo su entendimiento. Entonces deben estar claros de cuál es la figura original y cuál es la figura que se produjo después de la homotecia. ¿Ok? Vamos a hacer este primer ejemplo, en la que me dan algunas medidas y yo tengo que calcular otras medidas adicionales. Fíjense acá, dice, sobre el triángulo ABC se realizó una homotecia de centro O. Si la distancia de O hasta A' es 6 centímetros, ¿cuánto mide B'? ¿Ok? Primero, les pregunto, chicos, ¿cuál es la distancia que me están dando? ¿En dónde lo ubico en mi gráfica? Porque yo tengo que fijarme en la gráfica. ¿En dónde ubico? Ajá. Desde el origen hasta la figura original, ¿o no? Hasta la figura original, esta es la que me están dando. Esto mide 6 centímetros. Hasta la A'. ¿Cómo fue? Ah, Hasta la A', ¿ok? Pendientes por ahí, chicos. Me dice
desde el centro hasta A'. Ahí está escrito. Entonces yo voy, toda esta distancia desde el centro hasta A', ¿mide cuánto? 6 centímetros. Muy bien, Mayra. Excelente. Ya, ese era el dato que me faltaba en mi dibujo. Además me están dando como dato que esta distancia desde O hasta A mide 3 centímetros y desde O hasta B es 1,5 centímetros. ¿Ok? Ya tengo esos tres datos. Me dicen cuál es la razón de homotesia en este caso, chicos. ¿Me están diciendo cuál es la razón de homotesia? ¿Es 2 o no? ¿Perdón? No. Preguntaste si era 2. Sí, pues sería 2 o no. Sería 2, exactamente. Sí es 2, Diego, muy bien. Es 2, a pesar de que no me la den explícitamente, no me dicen que es 2, yo puedo deducir que es 2 porque si la primera distancia vale 3 y esta completa vale 6, es el doble. ¿Ya? Entonces, tan sencillo como eso. Ya ahí yo tengo que mi razón de homotesia es 2, sin hacer ningún cálculo. ¿Ok? Sin hacer ningún cálculo. De todas maneras, yo puedo plantear la proporción. ¿Ok? Aquí dice, el primer paso, plantear la proporción. Yo puedo dividir O A', que es el primer segmento, lo divido entre OA, que es el que está aquí debajo. Y esa razón tiene que ser la misma de la razón que hay entre O y B', dividido entre O y B. ¿Ok? Entonces, copiando las distancias, desde O hasta A' son 6 centímetros, que es lo que tengo escrito aquí. Y desde O hasta A son 3 centímetros, que aquí lo tengo escrito. Esa división es 2. Ya por ahí yo puedo guiarme. ¿Ok? Yo puedo simplemente, para calcular B'O, que es la distancia que me están, bueno, es una de las que me ayuda a calcular lo que me están pidiendo. Yo puedo simplemente despejarlo, chicos. ¿Cómo puedo despejar yo de esta igualdad? ¿Cómo puedo despejar B'O? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo la dejo sola? Ahí el que estaría molestando sería el 1,5 que está dividiendo y Ajá. pasaría multiplicando por el otro lado, ¿cierto? Exactamente. Si lo paso multiplicando, ¿cuánto me queda, Cristian? Eh, Quedaría como 6 tercios por 1,5. Correcto. Y 6 tercios es 2. Entonces, 2 por 1,5, ¿cuánto es? 3. 3. Exactamente. Ahí tengo entonces la medida de B'O, que es 3 centímetros. Yo puedo comenzar por ahí. Entonces ya yo sé, voy a escribirlo en rojo. Ya yo sé que la distancia que hay desde B' hasta O es de 3 centímetros. Ahí tengo ese dato adicional. Esa es la distancia que me están pidiendo, chicos. ¿O cuál es la que yo quiero calcular? Esa es la que me están... ¿Cuánto es que mide desde B hasta B'? Correcto. Esto es lo que me están pidiendo. Desde B hasta B'. Esto que estoy remarcando acá en rojo, voy a llamarlo X. Esa es la que estoy buscando. Bien. Entonces, ya en este caso, ya nosotros calculamos cuánto es B'O, que es 3 centímetros. Ahora yo puedo aplicar la suma de segmentos. Como el segmento OB' es igual a la suma de OB más BB', que es lo que tiene escrito aquí, OB' es la suma de esos dos segmentos, se tiene que los 3 centímetros, que es el segmento completo, es igual a 1,5 más el que estoy buscando, ¿cierto? Cierto. Y ahora, ¿cómo despejo el que estoy buscando? El 1,5 que está sumando ahí pasaría restando al 3. Exactamente, exactamente. Yo voy a escribir aquí eso que falta, digamos, por escribir ahí sería BB' va a ser igual a 3 centímetros, que es lo que estaba del otro lado, menos 1,5, que fue el que pasó restando.
¿Y cuánto es 3 menos 1,5? 1,5. 1,5, que es la respuesta que estamos teniendo acá. Bien, entonces ahora sí tenemos la respuesta que nos estaban pidiendo. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Sí, profe. Perfecto, no hay ninguna duda, ninguno. Anaís, Antonia, Antonella, alguien, si tiene alguna duda, escriban para volver a explicárselo. ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Ya, perfecto, chicos. Fíjense entonces que para tener una homotecia es necesaria una figura, que puede ser cualquier figura, es necesario un centro de homotecia, que es el punto donde coinciden todas las rectas, ¿ok? Y una razón de homotecia, que es el número por el que se están multiplicando esas distancias. Podemos decirlo así coloquialmente. La razón de homotecia es el número por el cual se están multiplicando esas distancias. Entonces, eso. Dependiendo de los datos que a mí me den, me pueden pedir algún segmento, entonces yo tengo que ir utilizando la geometría de la figura para poder calcular la distancia que me pida. Vamos a ver otros datos importantes de esta homotecia. Vamos a continuar. Fíjense que yo les voy a hablar de dos tipos de homotecia ahora. ¿Ok? Está, como lo decía Diego, Diego me separó en dos tipos de homotecia, aunque se equivocó un poco, pero tenía la idea ahí rondando. Dice, dos tipos de homotecia. Uno, cuando la razón es positiva, ¿ok? Se le dice que es una homotecia directa, ¿ok? Y pueden existir tres tipos de esa misma homotecia directa. Voy a empezar por el más fácil, que es cuando tenga un número mayor que 1. Si la razón, es decir, el número por el cual yo estoy multiplicando, la figura original, es mayor que 1, la figura va a crecer. Es decir, se hace más grande y se va a alejar al centro de homotecia. Entonces, fue el mismo ejemplo que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Aquí tenemos mi triángulo original. ¿Cuál es, chicos? ¿El más pequeño o el más grande? De estos dos. ¿Cuál es el triángulo original? El más pequeño, exactamente. Fíjense entonces que si yo tengo mi triángulo original, A, B, C, la razón de homotecia en este caso me está diciendo que es mayor que 1, entonces quiere decir que la figura que resulte va a ser más grande y va a estar más alejada del centro. ¿Ok? Va a estar más lejos del centro. Esto puede significar, chicos, que la razón es 1,5, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4,5, cualquier número mayor que 1. ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien, chicos. Ahora, ¿qué pasa cuando la razón es positiva, pero es igual a 1? Si la razón es igual a 1, ¿qué pasa cuando yo multiplico, por ejemplo, 5 por 1? Es 5. No Es hay 5. cambio. ¿Y todo número multiplicado por 1 cuánto es? Sí mismo. Sí mismo, El exactamente. mismo. Porque es el elemento neutro. El 1 es el elemento neutro. Entonces, es lo mismo que va a pasar en la homotecia. ¿Sí? Si yo tengo un centro y tengo mi triángulo original, que es A, B, C, al yo multiplicarlo por 1, me va a resultar el triángulo justo en la misma posición y del mismo tamaño. ¿Sí se entiende? Entonces, aquí yo puedo decir que la figura no experimenta cambios, es decir, la figura homotética coincide con la original, están una sobre la otra, ¿ya? Entonces, por eso ahí ven los puntos como si estuviesen repetidos. Aquí está A y aquí está A', aquí está B y aquí está B', y aquí está C y está C', están repetidos, porque está una figura justo sobre la otra. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Ahora vamos con un caso un poquito más difícil, que es cuando la razón está en el intervalo entre 0 y 1. Díganme un ejemplo de un número que esté entre 0 y 1. 0,5. 0,5.
Correcto. Yo puedo asociar el 0,5 con una fracción. ¿Cuál es la fracción? Un medio. Hola, profe, buenas. Hola, buenas. ¿Cuál es la fracción del 0,5? Un Gracias. medio, dijo Un el medio. Diego. Correcto. Un medio, chicos. Ahora les pregunto, en este dibujo, ¿cuál es la figura original? ¿La más grande o la más pequeña? La más grande. La más grande, exactamente. Aquí está mi figura original, es el triángulo ABC. Y como la razón está entre 0 y 1, la figura se va a hacer más pequeña. Y la distancia hasta el centro de homotesia también va a ser más pequeña, es decir, se acerca al centro de homotesia, ¿ya? Si esto, por ejemplo, medía, vamos a ponerle 8 centímetros, ¿cuánto mide esta parte de acá? 4. 4 centímetros. ¿Por qué vale 4, Cristian? La mitad. Porque es la mitad. Tan sencillo como eso. Yo le estoy multiplicando el 0,5, le estoy multiplicando el 1 medio. O lo que es lo mismo, cuando yo multiplico 1 medio, lo que estoy es dividiendo entre 2. Es eso. Entonces, siempre que yo tenga una razón de homotesia positiva, porque fíjense que es importante, esta es positiva, pero está entre 0 y 1. Es más pequeña que el 1. Siempre la figura se va a hacer más pequeña y se va a acercar hacia el centro de homotesia. ¿Estamos claros por ahí? Sí, ¿Alguna profe. duda en esto? No. Ok, no hay duda. Perfecto. Vamos a continuar con el otro tipo de homotesia. Fíjense que todas estas tres que vimos acá son homotesias directas. Se dicen que es homotesia directa porque están todas a un mismo sentido de la figura o del centro, digámoslo así, a un mismo lado del centro. La otra opción es que la razón de homotesia sea negativa. Déjenme borrar la pizarra para explicárselas. Ok. La otra opción es cuando la razón de homotesia es negativa. Si la razón de homotesia es negativa, se dice que hay homotesia inversa. Así se le llama. Ya que la imagen se invierte y queda del otro lado del centro de homotesia. Fíjense, vamos con el ejemplo más fácil. Voy a tomar este ejemplo del medio. Este es el más fácil. En este caso, la razón es igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un número por menos 1? Por ejemplo, 10 por menos 1. ¿Cuánto es? Menos 10. Menos 10. ¿Ok? Es decir, el número queda igual, pero de signo contrario. Es lo único que le estoy cambiando, ¿cierto? El signo. Entonces, lo que pasa con esta figura es parecido a eso. Es decir, la figura tiene las mismas medidas que la figura original, pero está invertida hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo que la distancia desde O hasta A es de 3 centímetros, ¿cómo sería la distancia que le corresponde a esa? ¿Dónde la escribo y cuánto sería? ¿Dónde la escribo, chicos? La distancia que les corresponde a esos 3 centímetros. ¿En dónde, profe? Me perdí. A ver, yo estoy tomando esta distancia desde O hasta A, que es mi figura original. Estoy diciendo que vale 3 centímetros. La razón de homotesia, en este caso, es igual a menos 1. ¿Ok? Entonces pregunto, ¿qué distancia le correspondería a esa de O a A'? Lo mismo porque la razón hace que, como es menos 1, hace que se mantenga el número, pero sea negativo. Ok, correcto, Cristian. En este caso no podemos hablar de distancias negativas, ¿ok? Yo no puedo decir que la distancia sea menos 3, pero sí puedo decir que es en sentido contrario, ¿ok? Es decir, que va a estar al otro lado del centro. Si aquí estaba OA, el OA' va a estar del otro lado del centro. Si ven, todos esos 3 puntos están en una misma recta, pero OA está en un sentido contrario al OA'. ¿Sí se entiende?
Esto mide aquí arriba igual, la misma distancia, 3 centímetros. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Fíjense entonces, ahora yo les pregunto, en este dibujo, ¿cuál es la figura original? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha. La de la derecha es la figura original, correcto. Y les pregunto, ¿cómo son los tamaños de estas dos figuras? Iguales. Son iguales, exactamente. Fíjense que la figura pareciera que se cambiara, pareciera que su forma cambiara. Puede confundir esto, pero la figura no está cambiando, es exactamente la misma. Lo que está cambiando es el sentido, ¿ok? Fíjense que a ver, vamos a compararlo con el dibujo de arriba, para que vean a lo que me refiero. Vamos a mostrar el dibujo de arriba. Fíjense que las figuras de arriba, se bajó, ya va. Las figuras de arriba están todas derechas, están derechas todas, en la misma posición. Pero esta figura que estamos viendo aquí debajo es la misma figura, pero está invertida. Es decir, si el vértice en B estaba aquí a la derecha, de A y de C, ahora el vértice en B' está a la izquierda de A' y C'. Si la A estaba abajo, ahora la A va a estar arriba. Si la C estaba arriba, ahora la C' va a estar abajo. ¿Se entiende? Todo en estas figuras, todo queda invertido, pero las medidas van a ser exactamente iguales. Vamos entonces a continuar. En el siguiente caso, vamos a ver entonces cuando la razón es negativa, pero menor que -1. Es decir, deme un ejemplo de un número que sea menor que -1. Díganme ustedes un ejemplo. -3, -4, no sé. Ok, vamos a tomar el -3. Vamos a suponer que aquí la razón, voy a llamarla K. Puedo llamarla K o puedo llamarla R. Voy a decir que vale -3. Si la razón vale -3, la figura va a crecer, es decir, se hace más grande y se aleja del centro de homotesia, pero invertida. Pregunto, chicos, en este ejemplo, ¿cuál es la figura original y cuál es la figura homotética? La más chica. La más chica es la figura Original. original, exactamente. Esta figura más pequeña es la figura original. Entonces, cuando yo la multiplico por -3, si esta distancia valía 2 centímetros, ahora ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto valdría esta distancia que estoy haciendo en azul aquí? Suponiendo que la razón es -3. ¿Qué operación tendría que hacer ahí para poder calcular ese lado? A ver, si esta mide 2 centímetros, desde O hasta A mide 2 centímetros, ¿cuánto valdría desde O hasta A'? Suponiendo que la razón es -3. Hay que multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? 2 por -3. Correcto. Ojo, no por -3 porque no puedo hablar de distancias negativas, ¿ok? Ah, sí. Las distancias siempre son positivas, pero da 6 centímetros y digamos, el negativo me significa en este caso que está yendo en sentido contrario, está Que se invertido. invierte. Exactamente, eso es. Entonces, cuidado chicos, no pueden hablar nunca de distancias negativas porque las distancias siempre son positivas. Ya se me va a descargar el computador.
Ok, entonces, por aquí vamos bien, chicos. Entonces se entiende que cuando la homotesia, cuando la razón de la homotesia es positiva, va a ir en el mismo sentido. Las dos figuras, tanto la original como la figura que se le aplicó la homotesia, van a ir desde el centro hacia el mismo sentido. En cambio, cuando es negativa, va a ir hacia el otro lado del centro de la homotesia. Y va a quedar, como bien dijo la Mayra, invertida. Exactamente, exactamente. De estos 3 ejemplos, el único que nos estaría faltando es este de la izquierda. Me dice, cuando la razón está en intervalo entre -1 y 0, díganme ustedes un ejemplo de un número que esté entre -1 y 0. Menos 0,3. Ok, -0,3. Vamos a tomarlo periódico. Y si yo lo tomo periódico, ¿cuál sería la fracción que corresponde a esa razón? No sé si 1/3 o 2/3. 1/3. 1/3. Ahí vamos bien. 1/3. Ok, chicos. Yo tengo entonces, para este ejemplo, voy a tomar la razón menos 1/3. Y este párrafo me indica que la figura, cuando la razón sea 1/3 o menos 1/3, se va a hacer más pequeña y se va a acercar al centro de homotesia, pero invertida. ¿Ok? Fíjense que, en este caso, ¿cuál es la figura original? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Derecha. La derecha. Ok, esta es mi figura original. Ahora les voy a cambiar la pregunta. Vamos a suponer que el lado BC mide 18 centímetros. Este lado mide 18 centímetros. ¿Qué lado le correspondería en la figura A', B', C' y cuánto mide? ¿Qué lado le corresponde primero? ¿Están ahí, chicos? A ver, de B a C mide 18 centímetros. La pregunta es, ¿qué lado le corresponde en este triángulo A', B', C'? El B', C', profe. Exactamente. El B', C'. Voy a rayarlo aquí de azul. B', C'. ¿Y cuánto mediría ese lado, Javier? 1/3 del lado correspondiente, serían 6 centímetros. Exactamente. Vamos a escribir esa operación aquí debajo. B', C' tiene que valer, digamos, la K multiplicado por el lado que le corresponde, que es BC. Entonces, yo puedo calcularlo multiplicando 1/3, yo lo había escrito ahí negativo, pero es 1/3, multiplicado por los 18 centímetros, que da 6 centímetros. ¿Ok? Y como es negativo, está invertido. Entonces, este lado, B', C', mide 6 centímetros. ¿Se entendió esta operación, chicos? Sí, profe. Ok, fíjense entonces que siempre que a ustedes le den la razón de homotesia y les den algún lado de la figura original, entonces lo que tienen que hacer para calcular la figura homotética es multiplicar la razón por la figura original o el lado que le corresponde a la figura original, y ahí van a tener esa nueva medida, ese nuevo triángulo, esa nueva figura homotética. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante que deben saber ustedes, chicos. Cuando ustedes no le dan una razón de homotesia, entonces lo que tienen que hacer es dividir la figura original entre la figura homotética. Y así calculan la razón de homotesia. ¿Se entiende? Vamos a hacer
yo le voy a dar el pase aquí a la profe Vicky para que les explique algunos ejemplos adicionales. Sí, puede ser otra forma de ver, de analizar la razón de la figura homotética, porque claro, justamente a veces puede que nos confundamos con estos signos, pero es importante también que se los aprendan, porque en la prueba les va a salir así, con esos símbolos, ¿ya? Aquí hay un esquema a modo de resumen en que indica más o menos o que nos ayuda a analizar la razón de las figuras originales y la homotética, ¿ya? Si se fijan, ahí está la recta numérica que está separada entre los positivos y los negativos. Entonces, cuando hablamos de homotecia directa, nos vamos a encontrar con que son puros números positivos, al contrario de la homotecia inversa, que nos vamos a encontrar con números negativos. Si se fijan, todos los números que estén entre 0 y 1, al igual que entre 0 y menos 1, la figura va a ser más pequeña que la original, ¿ya? En cambio, cuando el valor es 1 o menos 1, las figuras van a ser del mismo tamaño, ¿ya? También se les puede decir congruentes. En cambio, si la razón de homotecia es mayor que 1, o en este caso menor que menos 1, la figura va a ser más grande, ¿ya? Ustedes también lo pueden analizar como con valores absolutos, ¿ya? Si nos fijamos en el valor absoluto, podemos decir que entre 0 y 1 siempre va a ser más pequeño. El 1 va a significar que la figura es del mismo tamaño. Y si es mayor que 1, va a ser más grande, ¿ya? Y ahí después nos fijamos si está en el mismo sentido, va a ser positiva, y si es negativa, va a estar a la inversa, ¿ya? Si quieren le pueden sacar un pantallazo a ese esquema, para que, por si les sirve para hacer el análisis mejor como de las razones. ¿Alguna duda con el esquema? Porque ahora vamos a tratar de ver unos 2 ejemplos, más o menos para que ustedes vayan identificando cuál es la razón que se aplicó de las homotecias. Vaya Gaspar, dice que tiene preu. Vaya Gaspar. ¿Hay alguna duda con respecto al esquema? Para que pasemos a ver más o menos 2 ejercicios en que ustedes puedan analizar la razón aplicada. No, creo que no. Ok. Ya, profe. Ya lo pasamos. Estoy tomando aquí la asistencia rapidito para tener todo el día. Y entonces vamos a borrar pantalla, a borrar pizarra. Y bajamos. Ok, ahí está. Bien. Tenemos la figura 1 y lo primero que quiero que identifiquen es la figura original y la figura que se le aplicó la homotecia. ¿Cuál sería la figura de los triángulos? ¿Cuál sería la figura original y cuál sería la figura homotética? ¿Alguien por ahí? La figura original sería la que solamente tiene sus aristas con letras y nada más. La homotética Bien. sería la que tiene... Bien. En ese sentido, Javo, en ese sentido, ¿Seba? Perdón, es que decía que las que tienen las letras con primas son la homotética. Excelente. Bien. En ese sentido, chiquillos, cualquiera de los dos, el Seba o el Javo, ¿esta razón sería positiva o negativa? ¿La de la figura 1? ¿Sí? La de la figura 1 sería positiva. Sería positiva, excelente. Y ahora les voy a pedir que solamente analicemos como el valor absoluto, ¿ya? ¿Sería entre 0 y 1? ¿Sería 1 o sería más que 1? Más que 1. Más que 1. Excelente. ¿Por qué? Porque aumentó, ¿ya? Entonces podemos decir en esta figura
que la razón va a ser mayor a 1 positivo, ¿cierto? Sí. Que la razón de la homotecia va a ser mayor a 1 positivo. Y ahí está, el profe lo escribió. Vamos con la figura 2, ¿ya? Tenemos una figura en azul y una figura, no sé si es como morado o rosado. Ya. Primero vamos a identificar la figura original y la figura homotética, ¿ya? Y como bien ustedes han dicho, la figura original es la que tiene las letras solas, las aristas ahí solas, y la figura homotética va a ser las que tienen las comitas que son las primas, ¿cierto? Por lo tanto, la original sería la azul y la homotética sería la morada. ¿Ya? La imagen. Seba, ¿qué crees tú? ¿Cómo sería esta razón? Esa razón sería la entre 0 y 1. Ya, muy bien. Si nos fijamos en el valor absoluto, sería entre 0 y 1. Muy bien. ¿Y algo más que agregar de esta razón? No me acuerdo, mira, si soy sincero no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de que si la figura homotética era más pequeña que la original, pasaba algo, no me acuerdo muy bien, no por si era creo que negativa era, no me acuerdo. No, si es más pequeña, pasa eso de que está entre 0 y 1. Está entre 0 y -1. Ok. Excelente. Ahí sí. Ah, Ahí sí. Entonces ahí la está, me faltaba razón, eso. sí. Lo que entre 0 y 1 va a ser si disminuye el tamaño, ¿ya? Entre 0 y 1 va a disminuir su tamaño. La figura homotética va a ser más pequeña. Y justamente el negativo nos indica que es a la inversa, que está en una posición inversa a la original, ¿ya? O sea, está al otro lado del centro de la homotecia, ¿ya? Correcto. Entonces, dale, Alejandro, ¿qué ibas a decir? Sí, correcto. Igual, digamos, cuando yo combino estas dos cosas, además de que digo de que está entre 0 y 1, su valor absoluto, y es negativa, como lo dijo Javier, para yo escribirlo, digamos, por si acaso también les preguntan eso, para yo escribirlo en forma de notación o de conjunto, no sé cómo se los pidan, yo primero tendría que decir el menor valor, que es el -1, ¿ok? O sea, tiene que ser mayor que -1, pero menor que 0. Ya, ahí me equivoqué, al último sí. Pero menor que 0. Entonces, si les preguntara en qué intervalo está esa razón, yo podría escribir que el intervalo es entre -1 y 0. Puedo escribirlo de esta manera. Y que posiblemente, profe, siempre lo preguntan así, entonces por eso es importante entenderlo, pero también manejar, chiquillo, esa como terminología, porque finalmente se los van a preguntar así en la prueba, ¿ya? Exactamente. De hecho, se me olvidó hacerles énfasis también de que en la prueba les puede aparecer, por ejemplo, la notación para identificar esto, suponiendo que es una razón R, okay, vamos a decir una razón 2, vamos a hablar en este caso de una razón 2. Una de las notaciones que utilizan en esta prueba sería decir una homotecia, es decir, H de centro O, coma, la razón es 2. ¿Ok? Es decir, esta forma de expresarlo resume que yo estoy tomando el triángulo original y le estoy aplicando una homotecia en el centro 0 o centro O, pero la razón de la homotecia es 2, es decir, la estoy duplicando. ¿Ya? En este caso, yo podría decir, por darles un ejemplo, vamos a suponer que la razón es -1/2. Si la razón es -1/2, yo podría decir que hay una homotecia de centro O y razón -1/2. ¿Ya? Esto resume lo que está pasando en esta figura 2. ¿Se entiende esa notación, chicos? Sí. Sí. O sea, ahí dentro del paréntesis se indica el centro y se indica la razón. Exactamente, exactamente. Entonces, les hago esa aclaratoria porque ese paréntesis separado por una coma lo hemos utilizado para vectores, lo hemos utilizado para puntos, lo hemos utilizado en funciones, en intervalos también se puede utilizar. Entonces, por si acaso les aparece una pregunta de homotecia,
ya saben que eso se refiere al centro de homotesia y a la razón de la homotesia. ¿Ok? No, o sea, pues, cuando uno utiliza una misma notación para distintas cosas, es fácil confundirse. Ok, vamos entonces a continuar, chicos. Vamos a hacer ahora otros ejemplos. Voy a borrar pizarra. Y vamos a hacer ahora sí unos ejemplos tipo prueba. Acá. Ok, fíjense que, bueno, además de lo que ya habíamos visto, estaba el resumen, digamos, de qué pasa cuando yo le cambio el tamaño a cualquier figura, es decir, el perímetro y el área de figuras homotéticas. Entonces, lo que dijimos al principio, chicos, el perímetro de figuras homotéticas cambia según la razón de homotesia, es decir, lo multiplico por la misma razón de homotesia, pero el área de figuras homotéticas cambia según el cuadrado de la razón de homotesia. ¿Ok? Fue lo primero que vimos y ahí está el ejemplo resuelto del ejercicio que hicimos de los rectángulos. ¿Ok? Por si acaso quieren leerlo con más calma, ahí está todo el desarrollo. Vamos a continuar con el primer ejemplo. Ahí está. El cuadrilátero ABCD, de la figura se le ha aplicado una homotesia con centro P, obteniéndose el cuadrilátero EFGH. Si la razón de homotesia es M partido en N, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? ¿Cómo puedo analizar esto, chicos? ¿Cuál es la figura original y cuál es la figura homotética? ¿Quién me dice aquí cuál es la figura original y cuál es la figura homotética? Y aquí hay un choque porque ya no tienen primas. La figura original sería la más pequeña, el ABCD. Correcto, ¿ok? Como aquí me dicen que la primera figura es ABCD, esa va a ser mi figura original, la más pequeña. Entonces, ABCD es mi figura original. ¿Y cómo puedo yo, digamos, escribir en una igualdad la razón de homotesia y comparar esos lados correspondientes? Por ejemplo, en este caso, la primera afirmación me dice que N por CB es igual a M por GF. Primero les pregunto, ¿CB corresponde con GF, sí o no? Sí. Sí corresponden, correcto. Si yo veo el segmento CB, es este que está aquí, y el segmento GF es el mismo, o sea, en la figura es el mismo segmento, entonces quiere decir que sí corresponde. Ahora, chicos, ¿cómo yo relaciono esos dos segmentos a través de mi razón de homotesia? ¿Cómo puedo hacerlo? De que, o sea, no, a ver. No dije nada, no sé. Ok, vamos a recordar. Yo les voy a dar como la misma fórmula que utilicé antes. Y ustedes me van a decir qué fórmula voy a aplicar en esta hora. Ok, antes habíamos calculado nosotros, creo que fue B'C', creo que fue la que usamos. Y dijimos que era K multiplicado por BC. Ok, obviamente BC es la original y B'C' es la cambiada. En este caso, ¿cómo puedo asociar yo esa fórmula que utilicé con esto que me están pidiendo aquí? Tenemos B', C'. ¿Cuál sería, que es el lado de la figura homotética? ¿Cuál sería el lado que estamos buscando de la figura homotética? ¿Cuál es el tramo?
B' y C', ese lado, ese segmento correspondería a GF. Correcto. GF va a ser igual a ¿qué? En este caso la K sería M partido N. Ok, Eso multiplicado por el lado CB. exactamente, CB. Y ahora, ¿cómo puedo comparar yo esta igualdad con esa primera afirmación? ¿Cómo puedo hacer que se parezcan? ¿Cómo puedo decir si es verdadera o es falsa? Intentar igualarlas como está arriba. Como el M y el N se están dividiendo, intentar de que el N pase multiplicando hacia el otro lado. Correcto. Si yo paso n multiplicando al otro lado, ¿me quedan iguales? No. No, quedan invertidos. ¿Ok? La m y la n están en posiciones contrarias. Quiere decir entonces que esta es falsa. ¿Se entiende? O sea, si yo lo voy a hacerlo, voy a desarrollarlo aquí para que vean. Si yo paso la n que está dividiendo, la paso al otro lado multiplicando, me quedaría n por gf es igual a m por cb. ¿Ok? Y si yo veo, están en posiciones contrarias, no están iguales. Por lo tanto, la primera sería falsa. Ahora, ¿cómo comparo la segunda afirmación? Primero, ¿corresponden? EF con AB, ¿corresponden? Sí, Sí, corresponden, porque voy a hacerlo de otro color. Hacerlo en rojo. AB es este lado que está debajo a la derecha y el EF es el mismo que está debajo a la derecha. Entonces sí corresponden. Y pregunto, verdad. para yo calcularlo, ¿puedo plantear esa ecuación tal cual como está? ¿O hay algún error ahí? Sí, no, creo que no. Por lo que yo veo, no. Exactamente, Diego. No hay ningún Porque error, porque como yo lo dije aquí, yo tengo que igualar la figura homotética o el lado de la figura homotética multiplicado por la razón y el lado de la figura original. Entonces, aquí está la figura homotética o el lado de la figura homotética es EF, esta es la razón y este es el lado que le corresponde en la figura original. Entonces, esta es verdadera. verdadera. Muy bien. Ya tengo esta verdadera. Ahora, ¿cómo veo la última? Primero, PA y AE corresponden. Sí, no sé. Vamos a ver. Fíjense lo siguiente. PA es este segmento que va hasta aquí. Y el AE es apenas el segmento que está desde la A hasta la E. ¿Ok? Cuando yo comparo la razón de homotecia, yo puedo compararlo de la siguiente manera, chicos. Yo puedo comparar el valor cambiado, digamos, el PE, ¿ok? De la figura homotética, dividido entre el valor original, que es PA. Eso me tiene que dar la razón de homotecia, que es ¿cuánto? M partido en N. M partido en N. Ok, eso sí puedo decirlo, ¿ya? Eso sí puedo decirlo. Pero pregunto, chicos, ¿cómo puedo convertir el lado completo desde P hasta E? ¿Cómo puedo convertirlo en que aparezca PA y AE? ¿Cómo puedo hacer que aparezca en vez de PE, que es lo que me está molestando, digamos, en esta igualdad, necesito que aparezca PA y AE? ¿Cómo se relacionan esos tres segmentos? Muy difícil, Es medio enredado, profe. está medio enredado. Sí, mucho.
Sí, no está tan fácil, ¿ok? Pero hay que pensarlo geométricamente. Vean la figura, vean muy bien la figura y analícenla. Voy a tratar de hacérselo con colores para que ustedes puedan entenderlo más Es fácil. lo que había visto en otros problemas anteriores, profesor. El tema de que el A ver, segmento PA más el segmento AE es la distancia entre P y E. exactamente. Ojalá todos lo hayan visto tal cual como lo dijo Javier. Fíjense que el segmento PE es este completo, ¿ok? Y el segmento PA es esta parte que voy a dibujar ahora en rojo. Pero AE va a ser la parte que le falta, es decir, desde la A hasta la E. Entonces, si yo veo el segmento negro, PE es igual a la suma del rojo más el azul. ¿Sí lo ven? Ya, Antonia, pendiente de la clase para que hagas el ticket de salida, por favor. Tenemos entonces, yo puedo decir que PE es igual a la suma del rojo más el azul, es decir, PA más AE. Entonces yo voy a tomar esta igualdad y en vez de escribir PE, voy a escribir eso mismo. Es decir, PA más AE dividido entre PA es igual a M partido en N. Pregunto, chicos, ¿habrá alguna forma de que yo pueda unir el PA con el PA? O sea, necesito que en vez de que aparezcan dos PA, necesito que aparezca uno solo. Para yo hacer eso, como están dividiéndose, no puedo, bueno, sí puedo hacer algo aquí. Puedo separar, no sé si será más fácil así o... Vamos a ver, vamos mejor a pasar a multiplicarlo. Yo creo que es más fácil pasándolo a multiplicar. Si yo tengo este PA que está dividiendo, pasa al otro lado ¿cómo? Multiplicando. Multiplicando. Y esta N que está aquí dividiendo, pasa al otro lado ¿cómo? ¿Pasa cómo? Se está dividiendo, pasa multiplicando. Exactamente. Vamos entonces a multiplicar todo eso, chicos. Si yo multiplico N por PA, me quedaría N PA, ¿cierto? Más N por AE, ¿cuánto sería? ¿Pero por qué está haciendo eso, profe? No entiendo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya voy a explicárselos así para que luego vean por qué lo estoy haciendo. Es Estoy difícil, enredado. sí, es difícil explicárselo digamos, anticipadamente. Esta es la única forma que yo tengo de escribir esta expresión que yo tengo acá. Tengo que hacer que se parezca a esto que está acá. ¿Ok? Entonces, yo les voy a ir mostrando el paso a paso para que ustedes lo vayan entendiendo. Lo primero que estoy haciendo es multiplicando la N que está aquí debajo, la pasé a multiplicar arriba. Entonces, multiplica al PA y multiplica al AE. Me quedaría más N por AE. Y esto es igual, ahora, ¿qué me quedaría del otro lado de la igualdad, chicos? M multiplicando aquí. Por PA. Exactamente, por PA. Ahora, yo necesito unir las dos PA. ¿Ya? Entonces voy a pasar las PA para un lado, esta y esta la voy a dejar del mismo lado, voy a pasarlos al lado derecho, y la AE la voy a dejar del lado izquierdo. Me quedaría así. N por AE es igual a M por PA. ¿Y qué más escribo aquí, chicos? ¿Es un es igual o es un mayor que? Esto es un igual. Perdón, Igual. esto es un igual. M por PA. ¿Y qué me faltaría escribir aquí? NPA. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, correcto. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cómo puedo hacer que aparezca una sola PA?
hay dos, necesito que aparezca una sola. ¿Cómo puedo hacer que aparezca una sola? Despejar lo que está molestando a las PA, ¿o no? Despejar no puedo. Hay que factorizarlo. ¿Saben ustedes factorizar esto? El PA es un factor común de esa recta. Exactamente. Aquí está. PA se repite. Como se repite, es un factor común. Entonces yo puedo decir que esto es PA multiplicando ¿a quién? M menos N. M menos N. ¿Se entendió este paso, chicos? Sí, pero si lo explica usted ahora como lo que dijo, yo creo que se entendería mejor. Ok, Cristian, fíjate que lo que estoy haciendo es, en este último paso, es, en vez de convertir estas dos PA que están aquí repitiéndose, ¿ok? Las estoy sacando como factor común. Una sola PA y multiplica. Si yo le quito a este PA, lo que me queda es la M, y yo le quito a este PA, lo que me queda es el menos N, ¿ya? Entonces fíjate ahora, Cristian, que yo tengo una sola AE multiplicada por N y tengo una sola PA multiplicada por M menos N. Ahora lo tengo más parecido a lo que... lo borré todo. Ya va. Lo tengo más parecido a lo que me están indicando aquí en la tercera afirmación. Necesito que se parezca más aún. Yo voy a copiar solamente la primera parte de esta igualdad, y voy a copiar la última parte de la igualdad. Voy a copiarlo aquí a la izquierda. Tengo N multiplicado por AE es igual a PA multiplicado por M menos N. Ahora les pregunto a ustedes, chicos, ¿cómo hago que esta expresión que yo tengo aquí a la izquierda se parezca a esto que está aquí a la derecha? ¿Cómo hago que se parezca? Ahora sí se puede pasar multiplicando, o sea, dividiendo el PA hacia la izquierda y la N dividiendo hacia la derecha. Ok, así como lo dijiste, no me quedan igual. Piénsalo bien y me dices qué es lo que tengo que pasar a dividir. O sea, tienes la idea, pero lo expresaste Se lo mal. dijo al revés. Sí. Piénsenlo bien, chicos, y me dicen qué es lo que voy a pasar a dividir. Entonces, pasar el M menos 1. M menos N, ok, M menos N, A N. Eso no. M menos N pasa a dividir, exactamente. ¿Y qué es lo otro que pasa a dividir al otro lado? El AE. Exactamente. M menos N pasa a dividir aquí y el AE pasa a dividir aquí. Entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a escribirlo, voy a tratar de hacerlo más grande para que me quede Le va a mejor. quedar lo mismo. ¿Cómo? Le va a quedar lo mismo. ¿Seguro? Yo no Sí. estoy seguro. Queda O sea, N lo mismo. dividido entre M menos N es igual a PA dividido entre AE. ¿Es Lo mismo. verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Porque de verdad que esta última afirmación es difícil, ¿ok? Es La la verdad más es que no difícil de todas las que entendí hemos la hecho. cuestión, pero... O sea, ¿Cómo? entiendo como... No entendí nada, solo entendí como lo que iba haciendo en el momento, o sea, de ir despejando, pasando de un lado a otro, pero lo que estaba haciendo, no sé, no entendí su lógica. Ya, Cristian, te lo voy a explicar ahora que ya lo resolvimos. Probablemente ahora lo entiendas un poco mejor. Todo esto que yo estoy haciendo aquí, todo ese paso a paso que hice ahí, es, digamos, artificios, son como propiedades que voy aplicando para que se parezca la expresión que yo tengo originalmente con la que me está dando ahí en esa afirmación, ¿ok? Y siempre lo vas a tener que hacer así. Tú tienes que partir de los datos que te da el problema, que en este caso era simplemente que PA más AE dividido entre PA es igual a mi razón de homotecia. Ese es el único dato que me da el problema. Entonces, yo a esto que tengo aquí rayado en un cuadro, tengo que irla transformando o
desmenuzando, no sé cómo quieras decirlo, aplicando las propiedades para que se parezca a esto que está aquí arriba. Claro. Y sí, hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo. Yo en este caso decidí hacerlo por esta. Me pareció esta la más fácil. Pero hay varias formas de hacerlo. Entonces, yo lo que hago es, para no trabajar con fracciones, prefiero trabajar con números enteros. Entonces, lo que lo hice fue pasar a multiplicar. Lo que estaban dividiendo, los paso a multiplicar. Y así me quedan solamente números enteros, no me quedan fracciones. Pero hay otras formas de hacerlo también. ¿Ya? Entonces, bueno, en fin es eso, Cristian, es simplemente ir aplicando propiedades para que se parezca a lo que está originalmente. Entiendo. ¿Ya? ¿Me entiendes un poco mejor? Sí, sí. Es eso. Otra forma, por si acaso, los que quieran hacerlo de otra forma, aquí ustedes pudieran separar esta fracción en dos fracciones diferentes. Si yo separo PA dividido entre PA más AE dividido entre PA es igual a M menos N. Entonces, esta división, como son iguales, es igual a 1. Esta sola división. Todo esto es igual a 1. Y ahí ustedes podrían restar el 1 menos la M menos N para entonces después voltearlo. Yo vi eso más complicado. Pero sí se puede hacer así también. ¿Ya? Ok, chicos, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Llevamos 1 hora y media ya. Les pregunto, ¿se entendió bien el concepto de homotecia? ¿Están listos para hacer el ticket de salida? Sí, Ok. Les digo en principio que este ejercicio que hicimos de último, esta última afirmación, es muy algebraica, ¿ok? Y los ejercicios que están en el ticket de salida no son algebraicos, son más de cálculo, son de números, ¿ok? Pero es bueno que entiendan bien esta última afirmación que hicimos porque les ayuda, obviamente, a entender mejor todo ejercicio que les pueda aparecer en la prueba. En este caso, la respuesta es solo 2 y 3, es decir, la opción D. Yo voy a enviarles entonces ahora, chicos, el ticket de salida y me voy a quedar un rato más con ustedes, esperando si tienen dudas, si tienen algún alcance que hacerme sobre los ejercicios. Puedo quedarme un rato para explicárselos, para volver a explicárselos sin ningún problema, ¿ok? Vamos a ver, cierro acá. Y ahora les envío el ticket de salida. Yo les dejé ahí algunos otros ejercicios, chicos, para que puedan resolverlo ustedes. Ojalá tengan tiempo, digamos, para sentarse a hacerlos con calma. Si tienen dudas, escríbanme para poder ayudarlos y entiendan mejor todo este tema. A ver, enviarlo para todos. Ahí está el ticket de salida, chicos. Ahí está. Entren de una vez. Ojalá puedan hacerlo inmediatamente, con calma, no hay apuro. Háganlo en su cuaderno, primero en el cuaderno, y luego pasan la opción correcta al formulario de Google. ¿Ya? Les voy a dejar aquí también a la vista los ejercicios que son del ticket de salida. Bueno, no me alcanza para mostrar los dos, pero ya está el primero. Son ejercicios más sencillos. Yo, profe, me tengo que ir. Nos Ya, vemos. Lucas, pendiente por favor del ticket de salida. Espero ahí sus respuestas. Ya. Quedo presente, ¿no, profe? Sí, claro que sí. Ya, profe, nos vemos. Chao, chicos. Los que se tengan que ir, ya con esto terminamos la clase de hoy, chicos. Como les digo, yo Alejandro, voy a esperarles un minuto más. ¿Sí? Quiero antes de que se vayan, voy a mencionar las personas que yo anoté. Si falta alguien, me avisa por favor. Del cuarto A, Francesca Palma, Freddy Pizarro, Javier Zúñiga, Javiera Meneses, Javiera Suárez, Mayra Navarro, Orlando Rodríguez, Tamara Valdés,
Tania Aranguis, Diego Holmer, Christopher Aguirre, Javiera Muñoz, Natalia Galvez, Anaís Parada, Antonia Barros, Javiera Muñoz lo anoté 2 veces. Y el Lucas Ursúa. A Catherine Mejías, ¿la anotaste, Victoria? Sí, pero eso es del cuarto medio B. Ah, ok. Cuarto A están, por lo menos todos los que mencioné, todas. Creo que sí. Yo creo que Cuarto sí. B. Grisel Lagos, Israel Burgos, Sebastián Cruz, Lucas Núñez, Matías López, Nicolette Sepúlveda, Samuel Gómez, Cristian Faúndez, Emilia Garrido, Constanza Sánchez, Nicolás Aguirre, Catherine Mejías, Antonella Zavala, Gaspar Bordagaray, Juan Bordagaray. Chao, chicos, que estén muy bien. Con esto terminamos la clase. Chao, Freddy.